hermanos, 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 hasta versículo 9. Semana pasada nosotros empezamos esta serie y hablamos de los primeros 3 versículos. Nosotros hablamos que Pablo fue llamado por Dios, es apóstol por medio de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. No fue Pablo que un día despertó y habló, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser hombre de Dios. Sino que a Pablo estaba haciendo totalmente lo contrario, persiguiendo a los creyentes, pero un día el Espíritu Santo de Dios, Cristo Jesús, apareció a Pablo en un camino y cambió su vida. Y entonces Pablo es ahora como hombre de Dios, llamado por Dios, y predicó a la iglesia de Dios. Domingo pasado nosotros miramos que la iglesia no es de Pablo, la iglesia no es de Éfeso, la de Cefas, la iglesia no es de Apolos, la iglesia no es de Lucas, la iglesia es de Dios. Y por la iglesia ser de Dios, Dios llama a su pueblo a la santidad. Nosotros ya somos santos, tenemos una posición de santos, somos santos delante de Dios, pero llamados a la santidad, al proceso de santificación. Mientras nosotros somos de Cristo, caminamos con Cristo. Si somos de Cristo, tenemos que ser parecidos con Cristo. Y este es el proceso de la santificación. Yo soy de Cristo, ¿pareces con Cristo? No, entonces no es de Cristo. Todo aquel que es de Cristo es llamado a caminar y ser parecido con Cristo. Y entonces, después de Pablo hablar todo esto, él ora por la iglesia de Corinto. Y entonces nosotros vamos a leer esta oración, versículo 4 hasta versículo 9. Siempre doy gracias a mi Dios, o gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todos ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesús, nuestro Señor. Mis hermanos, después del apóstol Pablo decir que la iglesia es de Dios, no es nuestra, la iglesia no es de una familia, la iglesia no es de una persona, la iglesia es de la persona de Cristo, es de Dios, y que nosotros en Cristo ya somos santos y necesitamos diariamente caminar con Él, ser conformado y transformado a imagen de Jesús. Entonces Pablo ahora está hablando, esta iglesia que es de Dios y está en Cristo Jesús y que fue llamada a ser santa, es una iglesia rica. La iglesia de Dios que está en Cristo Jesús, llamada a ser santa, no es una iglesia pobrecita. Ah, pobrecito de los creyentes. Dios no mira así su iglesia. La iglesia de Dios es una iglesia rica. Mis hermanos, Pablo está hablando, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dado en Cristo Jesús, porque en todos ustedes fueron enriquecidos en Él. Mis hermanos, la palabra enriquecido, Dios está hablando, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Cristo, que la iglesia es una iglesia rica. El creyente no es un pobrecito. Se refiere a una persona rica, es una persona rica porque tiene Dios. Nosotros cantamos domingo pasado una canción que dame tus ojos, dame tus pensamientos para sentir, dame tus vidas para vivir. Esta canción es como una petición. Hay un poco de error en esta letra, solo una cosita, es linda. Es porque Dios ya dio. Nosotros cantamos dame, pero ya fue dado. Nosotros muchísimas veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer por nosotros mismos. Porque delante de Dios, Él ya nos dio todo lo que necesitamos para tener una vida santa. Él ya nos dio todo lo que es necesario. O sea, todo lo que cantamos, que es verdad, Él ya nos dio. La pregunta sería, ¿por qué no estoy haciendo? No es falta de Dios, porque no me dio, Él ya me dio.
Nosotros ya somos ricos, y ricos porque ya tenemos todo para ser santos. Efesios capítulo 1, versículo 3, Pablo escribiendo a Éfeso, va a decir: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. El Señor ya nos bendijo, mis hermanos, con todas las bendiciones. Por eso que el creyente no puede, yo soy creyente. Difícil, ¿no? Mis hermanos, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra esperanza está en Cristo. Y en Cristo Jesús somos más que victoriosos. En Cristo Jesús ya somos enriquecidos. La palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 va a decir: para habitar dentro de nosotros ricamente la palabra de Dios. Lo que pasa muchísimas veces es que nosotros no estamos llenos de su Espíritu, no conocemos ricamente la palabra del Señor. Entonces nosotros caminamos. Pero en Cristo nosotros ya somos ricos. En Cristo nosotros ya recibimos todas las bendiciones espirituales. ¿Sabe, mi hermano? Tú ya tienes todo lo que necesitas. Lo que falta. Porque nosotros miramos versículo de 1 hasta 3, que nosotros ya estamos en Cristo y que la iglesia es de Dios. Y que ya somos santos. Y por ya sermos santos, estamos en Cristo, el Espíritu Santo habita en nosotros, ya tenemos todas esas bendiciones. Ahora el proceso de la santificación, que es de la caminata con Cristo. Esto es difícil. Lo que Dios podría dar y regalar a nosotros, Él ya nos dio. Todo lo que necesitamos para vivir una vida santa. Y exactamente que Pablo está escribiendo a esta iglesia. Exactamente esto. Doy gracias a mi Dios, por la gracia de Dios, porque Él te dio todo lo que necesita. Y ustedes en Cristo fueron enriquecidos. Mis hermanos, nosotros somos ricos en Cristo Jesús. El corazón de Pablo y en mi mente acá, yo pienso, esto es Lucas pensando al leer este texto, es como el hijo pródigo. El hijo pródigo ya tenía todo, estaba en la casa del padre, ya tenía todo. Pero él, no tengo todo. Yo quiero parte de mis bienes. Yo quiero mi herencia. Y salió. Muchísimas veces nosotros pensamos como este hijo pródigo. ¿Qué quería mi herencia? Yo quiero lo que es mío. Yo quiero las cosas de este mundo. Pero no sabes que en Dios, en la casa del Padre, ya es rico y fue enriquecido. Y que ya tiene todo. Y Pablo está hablando. Ustedes ya tienen todo. Ustedes tienen Cristo Jesús. El corazón, mis hermanos, de Pablo está lleno de gratitud. Quiero que ustedes piensen que Él está orando. Y se le está hablando para la iglesia: ahora, sepa que estoy orando por ustedes. Y doy gracias a Dios porque en Dios, en Cristo Jesús, ustedes son ricos. Ustedes ya tienen todo. Pablo está orando con un corazón muy grato al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabe la vida de inmoralidad que ellos tenían. Pablo sabe cómo era la vida de los corintios antes de Jesús. Pablo conocía que la ciudad de Corinto era inmoral, era terrible. Y por esto le habla, porque en todos ustedes fueron enriquecidos. Y la pregunta es: ¿cómo? ¿En qué? Y él ayudó. ¿Cuál versículo 5? Porque, mira ahí su Biblia. Porque en toda la cosa fuisteis enriquecidos en Él, con plata, oro. ¿Es esto? No. Ustedes son enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Esto significa, ciencia acá es conocimiento de Cristo. Nosotros somos enriquecidos porque conocemos a Cristo. Nuestro tesoro está en Cristo. Cuanto más conocemos de Dios, más tenemos alegría. Cuanto más conocemos de Cristo, más tenemos esperanza y gozo. Cuanto más alejados, menos conocimiento, más pobrecito vamos a mirar. Difícil, ¿no? La vida. Mis hermanos, Pablo está hablando exactamente porque Dios tiene innumerables riquezas espirituales, bendiciones espirituales. La palabra del Señor va a decir, según las Escrituras, que Dios es rico en bondad, paciencia, misericordia, en gracia. Cristo posee riquezas inescrutables, porque Él está escondido todos los tesoros del conocimiento y sabiduría. Y si nosotros queremos disfrutar, tenemos que estar conectados al Señor y conociendo al Señor. Y mis hermanos, aquellos que reciben, como la iglesia de Corinto recibió,
Y la iglesia de Dios, nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros recibimos sin medidas. ¿Qué? Toda palabra y todo el conocimiento. La iglesia de Corinto, cuando Pablo estuvo allá 1 año y medio predicando la palabra, ellos recibieron ¿qué? El evangelio. Ellos recibieron el conocimiento de Cristo. Y Pablo está hablando, ustedes son ricos, porque el mundo no conoce a Cristo, pero yo estuve con ustedes 1 año y medio predicando, enseñando y ahora escribiendo una otra carta, y ustedes son ricos porque ustedes conocen a Cristo. Juan, cuando el Señor se revela y Juan escribe a las iglesias del Apocalipsis, va a decir, mira, tú piensas que es rico, pero es pobre. Y tenía una iglesia que pensaba que era pobre, mas esa era rica delante de Dios. Y nosotros somos ricos en toda palabra y en todo conocimiento. Así, versículo 6, mis hermanos, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, en ustedes. O sea, todo aquel conocimiento, lo que hace al creyente rico, no es tener mucha gente. Podemos tener mucha gente en la iglesia, pero si el evangelio de Cristo no es predicado, es una iglesia pobre. Mis hermanos, solo que este conocimiento, esta sabiduría fue confirmado. Porque de hecho, nosotros podemos estar acá hablando y no vivir. Y no ser confirmado. Dios confirmó la verdad del evangelio de Cristo en los corazones de aquellos hermanos. Y una pregunta que hago para ti. ¿Dios ya ha confirmado el testimonio de Cristo en tu vida? Yo no estoy hablando externamente. Nosotros leemos acá en Isaías capítulo 1. Y no es de ahora, desde el pueblo de Dios, siempre cuando habla el ajuntamiento del pueblo, el pueblo de Dios se ajunta. Pero mientras todos se ajuntan, van algunos que no tienen vida con Dios. Y no quieren a Dios. Quieren las bendiciones que Dios puede dar. Él no quiere el rostro de Dios, la faz de Dios. Ellos quieren las manos. Ellos no quieren conocer los atributos de Dios. Ellos quieren conocer las cosas, los bienes que Dios tiene poder para hacer. Y Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Dios confirmó este testimonio de Cristo en ustedes. ¿Cómo es su testimonio? En tu casa. En tu casa. En tu familia. En la calle. En su trabajo. ¿Tú eres más parecido con Cristo Jesús o eres más parecido con el mundo? Versículo 7. De manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién conoce la carta de Pablo a la iglesia de Corinto, a los corintios, sabe que vas a hablar de algunos dones. Y es la primera vez que Pablo habla sobre dones. Y Pablo está hablando de manera que nada les falta. Ele já dijo que Deus já nos bendijo com todo, que nosotros já somos enriquecidos. E agora ele vai afirmar uma vez mais, de maneira que nada les falta. Mis hermanos, eu quero dizer algo para ti. Que hoje não te falta nada. Como não, pastor? Tenho tantos sueños, tantas coisas para hacer. Mis hermanos, si tú estás en Cristo Jesús, ya tiene. No creo así. Entonces necesita tener fe en Dios. ¿Sabe por qué? Salmo 23, 1. ¿Qué va a decir para nosotros? El Señor. Y si el Señor, Jehová, es mi pastor, no tengo falta de nada. Porque ya tengo el pastor. Yo ya tengo un pastor. Porque las ovejas, ¿quién lleva las ovejas para el rebaño, para tomar agua? Es el pastor. ¿Lleva para comer? Es el pastor. Necesita de una medicación, de un aceite para sacar los mosquitos, la cosa que no sé, mosquitos, insectos y esta cosa, el pastor pone. La oveja simplemente obedece, va, vuelve, come. Si el Señor Jesús es nuestro pastor, no tenemos falta de nada, porque Él conduce nuestras vidas. Y exactamente esto, Pablo está hablando a la iglesia de Dios, a la iglesia de Corinto, hablando, mira,
ustedes no tienen falta de nada y ningún don. Mis hermanos, debido a que Dios otorgó tantos dones espirituales. Pastor, mira, ya miró, pastor, que la iglesia falta hacer una cosa así. Falta. Pastor, la iglesia, sea estructura o sea ministerio, sea con personas, alguien puede decir, pastor, está faltando. No, no está. Porque ya tenemos todos dones. Pastor, pero no hay, no estoy mirando. Bueno, entonces está faltando gente a obedecer y cumplir con sus dones. Porque nosotros no podemos decir que Dios estableció una iglesia y que está faltando dones. Si está faltando dones es porque la gente está desobedeciendo al Señor. No está cumpliendo con su llamado. Hay una historia bien rápida. Es solo una historia. Una persona está llegando delante del juicio y la persona como un ángel va a recibir, es solo un ejemplo, y habla. Abogado Lucas, médico Lucas, misionero Lucas, un ejemplo. Y ahí Lucas viene. Sí, pero yo no fui misionero. ¿Cómo tú no fuiste misionero si yo deixo ser misionero? No, yo fui a trabajar, ganar plata, hacer cosas. Mira, yo daba diezmo en la iglesia. Yo no te llamé a hacer esta cosa. Sí, pero yo ayudaba a los necesitados. Bueno, no te creo. Nosotros no vamos a ser juzgados por la cosa que hicimos. Nosotros vamos a ser juzgados por no hacer lo que fuimos llamados a hacer. Mira cómo es distinto. Nosotros no vamos a ser juzgados por la cosa que hicimos, sino que vamos a ser juzgados por las cosas que no hicimos. Dios nos llamó a ser santos. Dios nos llamó a reflejar su gloria. Dios nos llamó a hacer su voluntad. De manera que no falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, bueno, acá parece que son dos cosas, y son dos cosas. Pablo está hablando de la iglesia de Corinto, que las personas que esperan Cristo Jesús, su vuelta, su retorno, su regreso, van a cumplir con sus dones. Mas aquellos que viven una vida sin pensar que Cristo está regresando, viven como quieren. Mis hermanos, la palabra don acá aparece por la primera vez. Y Pablo está haciendo literalmente esta conexión. ¿Cuál? Los dones fueron dados por Dios para servir la iglesia mientras esperan ansiosamente la venida y el regreso de Cristo Jesús. No quiero saber del regreso de Cristo Jesús. Normalmente la persona que no quiere saber, a veces no tenemos coraje de decir esto, pero vivimos así. Las personas que no quieren saber, no va a demorar demasiado, son personas que no están cumpliendo con sus dones. Porque si nosotros aguardamos todos los días la venida y el regreso de Cristo Jesús, nosotros vamos a cumplir con nuestros dones. De forma, como Pablo escribió a Corinto, que no va a faltar ningún don. Mira, un hermano lavó este vaso para mí. Otro vino y puso agua para mí. Y yo estoy bebiendo. ¿Qué quiero decir? Parece algo pequeño. Pero cada uno hace una cosa. Cada uno hace una cosa de forma que no falta nada. Pastor, ¿sabe que el hermano está alejado? No está visitando a nosotros. Bueno, va a visitarlo. No nos falta, mis hermanos, ningún don. La iglesia es el pueblo que espera la segunda venida de Cristo. ¿Sabe lo que más motiva, mis hermanos? La iglesia, cuando hablo de iglesia, estamos hablando de nosotros creyentes en Cristo, que fuimos salvos. Yo no estoy hablando de estructura. Lo que más motiva a la iglesia, a nosotros, a ser santos y ejercer sus dones bíblicamente, tener en cuenta el regreso de Cristo Jesús.
Cuando el creyente espera a Jesús, vive en una expectativa de que Jesús regresará, entonces se santifica. Conozco un par de gente que hablando así en la vida, que pasó por días difíciles, y en estos días difíciles pensando que Dios iba a llamarlo, la seña, la clave llegó, es hoy, Dios va a llamarlo. Señor, perdóname de todos los pecados, Dios no quiero. Y Dios no lo llamó. Y el otro día que hizo, volvió a la vida que estaba antes. Mis hermanos, nosotros no tenemos que vivir una vida santa por miedo. Es por amor. Es por gratitud. Una persona que pierde de vista, mis hermanos, la verdad sobre la segunda venida de Cristo tiene tendencia de caer en estancamiento y descuidar de su vida espiritual. ¿Sabe la gente que se va como la ola? En un año, 365 días, ya fue para el mundo, ya volvió, ya desanimó, ya animó, porque no tiene en cuenta que Cristo Jesús puede volver. Pastor, Cristo Jesús no va a volver por ahora, pero Él puede llamar tu clave hoy. Puede llamar hoy. Versículo 8 y 9. Mis hermanos, Pablo está escribiendo una iglesia. Y Él está orando por esta iglesia. Está hablando, te doy gracias, Señor, por esta iglesia, porque esta iglesia es tuya. Porque ellos en Cristo Jesús ya son santos y son llamados a caminar con Cristo. Señor, te doy gracias por la iglesia de Corinto, te doy gracias por esta iglesia. Exactamente porque ellos son ricos, porque ellos ya fueron bendecidos en todo. O sea, mis hermanos, ya tenemos todo para cumplir con las ordenanzas del Señor. Y Pablo está hablando, ustedes son tan ricos que no les faltan don ninguno. Ustedes pueden servir a la iglesia de Cristo mientras esperan el regreso de Cristo Jesús. Y Él continúa hablando, versículo 8. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles, irreprochables, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Él continúa, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mis hermanos, el que persevera, el que preserva, conserva nuestra fe, es Dios. Pablo está hablando exactamente esto. El Señor lo llamó. El Señor ha santificado su iglesia. El Señor ha bendecido todo. Dios ha cuidado de la iglesia, dio todos los dones, todo. Y mira qué lindo, este mismo Dios confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios es que preserva, Dios es que conserva nuestra fe, es el mismo. Filipenses capítulo 1, quien conoce va a decir que Dios, Él empezó, Él comenzó la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién empezó la buena obra, mis hermanos? ¿Quién va a continuar? ¿Quién va a confirmar hasta el día? Es el Señor. Pablo dice que es el mismo Jesús quien confirmará. Y Él continúa hablando acá, Dios va a confirmar hasta el final. Y una pregunta, ¿quién confirmará a los corintios? ¿Quién va a confirmar a nosotros? Es Dios. Pablo, mis hermanos, no está diciendo acá que los hermanos no tenían ningún pecado. Pero Pablo está hablando algo muy lindo y muy precioso, mis hermanos. Él está hablando que en aquel día, cuando nosotros llegarmos delante del juicio, Pablo está hablando que nosotros vamos a ser juzgados por la justicia de Jesús. Nosotros no vamos a ser juzgados pelas obras de nuestras manos, sino que cuando llegarmos allá, cuando mirar a Lucas, delante de Lucas está la justicia de Cristo. Antes de mirar a Carlos, antes de mirar a Daniel, a Juan, a nuestra hermana Celia Bru, el Señor va a mirar la justicia de Cristo y va a decir, justo, justificado. Es por eso, mis hermanos, que el versículo 8 está hablando, lo cual los confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, sin culpa, en aquel gran día del Señor Jesús. Porque Dios va a mirar la justicia de Jesús, y no las obras de nuestras manos, sino lo que creemos. Una consulta, mis hermanos, una pregunta. ¿Tú crees
que la obra de Cristo Jesús es suficiente. Yo creo, bueno, esto es fe en Cristo Jesús. No, pastor, tenemos que hacer alguna cosa más. No es posible que solo Cristo, solo decir que creo. Aquel que cree verdaderamente va a obedecer sus mandamientos. Aquel que me ama de todo su corazón obedece mis mandamientos. Una respuesta a quien cree de verdad. Aquel que está en Cristo es caminar con Cristo. Aquel que tiene Espíritu Santo que habita va a tener una vida santa. Aquel que ama al Señor de todo su corazón no va a vivir como el mundo. Pastor, tropezamos, ¿verdad? Pero no quedamos caídos. Arrepentimos, pedimos perdón y levantamos. Mis hermanos, es lindo y es precioso, porque en aquel día Dios va a mirar a nosotros como irreprensibles por los méritos, por la obra de Jesús. Versículo 8, 31, mis hermanos. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó a ni su propio Hijo, sino lo que entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces hace otra pregunta: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, Él también intercede con nosotros. En aquel día que llegamos delante de Dios, el Señor Jesús va a decir, Él va a decir, te conozco, tú depositó su fe en mí. Y mis hermanos, fieles Dios, no somos nosotros. Pastor, la vez que quiero desistir, estoy desanimado. Hay un mensaje, una buena nueva para ti. Dios es fiel, versículo 9. Dios es fiel, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel, mis hermanos. Pablo afirma incondicionalmente que Dios es digno de confianza y el cumplimiento de sus promesas, porque Dios es fiel. Uno de los atributos de Dios es su fidelidad. Mis hermanos, Pablo está hablando que Dios empezó la buena obra y la perfeccionará, completará hasta el fin, porque Dios sostiene su pueblo hasta el fin. Mis hermanos, Dios Padre lleva su plano de salvación a través de su Hijo. Pastor, mas ya miré tanta gente que estaba en la iglesia y que salió, mucha gente que empezó animando, pero ahora está en el mundo. Muchos cuando hablan de esto, ¿te acuerdas de un versículo cuando Jesús habla en Mateo 22, 14, que muchos son llamados, pero pocos los escogidos? Pastor, ¿cómo saber que estoy en Cristo? Si tú caminas con Cristo. Un regalo. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Mis hermanos, este es un regalo. Y Dios te dio un regalo. ¿Sabe que muchísimas veces hacemos? Gracias, Tec. Que hacemos con el Señor. ¿Cómo es tu vida durante la semana? Romanos capítulo 8 va a decir, porque a los que antemano conoció, mis hermanos, por favor, no me molesta. Me molesta muchísimas veces los hermanos no prestan atención a la fe. Él es un niño, pero tú eres un adulto. Entonces yo pido para que preste atención a lo que el Señor está hablando esta mañana. Entonces, trate de concentrar, pero un día fuimos nosotros, pero preste atención, ya estamos terminando. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Cómo saber que somos escogidos? ¿Cómo saber si somos nosotros? Si tenemos una vida santa, si estamos en Cristo y caminamos con Cristo. Porque podemos estar
estar acá domingo por la mañana, yo soy de Cristo, pero durante la semana no camino con Cristo. Yo camino con la internet, yo camino con influenciadores, yo camino con el mundo. Porque a los que antemano, mis hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 29, versículo 28 de Romanos 8 va a decir, va a decir que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Pero el versículo 29 continúa, porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el texto continúa, atención, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos glorificó. Mis hermanos, presten con atención. Mira la belleza de la salvación. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, con su gran amor, Él escogió a nosotros en su gracia soberana antes de la creación del mundo. Y Él llamó a nosotros. Dios llama a las personas. El llamado eficaz a sí mismo por medio de la proclamación del Evangelio. ¿Y sabe cómo respondemos? Con arrepentimiento y fe. Y después, entonces, mis hermanos, somos regenerados por el Espíritu Santo. Dios dio vida a nosotros. Y cuando ahora que nosotros tenemos vida, ocurre lo que llamamos de conversión. La conversión es cuando respondemos voluntariamente al llamado del Evangelio. Es cuando alguien predica a ti y tú hablas, yo reconozco. Mas tú reconoces porque Dios ya lo llamó, Dios ya empezó la buena obra, Dios ya llamó tu nombre, Dios ya santificó, regeneró, dio vida. Entonces en algún momento tú dijo, yo quiero al Señor. Pero no termina en la conversión, no termina viviendo lo que queremos. Después de la conversión, mis hermanos, nosotros somos justificados. Dios declara que nuestros pecados estão perdonados. Lucas, su pecado foi perdonado. Gustavo, su pecado foi perdonado. Antônio, su pecado foi perdonado. Su pecado foi perdonado. ¿Sabe por qué? Porque a su justicia ahora no es más tuya, sino que es la justicia de Cristo Jesús. Entonces ahora nosotros hacemos parte de la familia de Dios. Ahora somos llamados sus hijos. Ahora ya no somos una criatura de Dios, sino que ahora somos llamados a sus hijos. Hacemos parte de la familia de Dios. Y ahora, porque Dios es santo, y aquel que hace parte de la familia de Dios, Él ya no está más en el mundo. Él es llamado a ser santo. Es por eso que si el Espíritu Santo habita en nosotros, no podemos vivir como el mundo. Dios es inmundo. Dios es sucio, lleno de pecado. No. ¿Cómo tú puedes hacer parte de la familia de Dios? Y lo mejor, mis hermanos, y aquel que nos llamó, nos santificó, este también glorificó. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Él confirmará hasta el fin, para que sea irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Como creyentes, ¿saben lo que hacemos ahora? Aguardamos la salvación. Mis hermanos, va a llegar un día, el día de la resurrección, el día del glorioso día que el Señor va a nos llamar para vivir para siempre con Él. Y saben, en este día no habrá más pecado. En ese día, mis hermanos, nosotros estaremos con el Señor. Y en este día nuestro cuerpo será un cuerpo resucitado, un cuerpo sin pecado. Todos los aspectos del pecado de nuestras vidas serán quitados. No habrá más esta pelea contra el pecado. Va a llegar un gran día, mis hermanos, que nosotros estaremos para siempre con el Señor. Porque un día Él nos llama. Un día nosotros reconocemos la gracia del Señor. Y ahora vamos a tener un día que ya no tenemos más pecados. Es lo que más aguardamos. Pastor, yo no aguardo este día. Hablando la verdad, está bien vivir acá. Aquellos que no añelan la eternidad, posiblemente, mis hermanos, posiblemente no está conectado a la fuente que es Jesús.
aquellos que no anhelan la vida de santidad, posiblemente el Espíritu Santo no vendrá en tu vida. Cierre tus ojos.